Bienvenidos a Carácter Cristiano, clase número 12. En las últimas dos clases de carácter estuvimos hablando acerca de características que encontramos en la persona de Jesús. Habíamos estudiado la primera característica que hemos estudiado era la humildad, una característica que encontramos en Jesús. La segunda característica que nosotros estuvimos viendo en la última clase fue que Jesús tenía un corazón a prueba de ofensas. Y hoy vamos a mirar otra característica que encontramos en Jesús, que yo honestamente pienso que este es el reto más grande en la vida de nosotros como cristianos, poder aprender de esta característica. Aprender, me refiero a poder internalizarla en nuestra vida y practicarla, que nos la pudiésemos practicar nosotros, llegar al 100% de esa práctica. Para mí, este es el reto más grande. Yo pienso que esta es una de las áreas o el área en que más los cristianos fallamos. Así, cuando yo uso la palabra fallamos, significa que yo me estoy incluyendo en las palabras que estoy hablando. Así que en el capítulo 53 del libro de Isaías, ahí nosotros, ese capítulo básicamente lo que hace es hablarnos acerca de la persona de Jesús. Es un capítulo profético. El verso 5 es famosísimo, es el verso que inclusive se canta, que dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Un capítulo famoso. Pero en el verso 9 nosotros encontramos la característica que nosotros queremos desarrollar en esta noche, en esta clase. Isaías 53:9 dice así: y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Estas son las palabras: ni hubo engaño en su boca. El texto está diciendo que nunca en la vida de Jesús se encontró engaño en la boca de él. Nunca. Y eso es algo que ninguno de nosotros podemos decirlo. El apóstol Pedro valida esta declaración cuando en su carta lo vuelve a afirmar en 1 de Pedro capítulo 2 verso 22. El apóstol Pedro declaró: el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Pedro valida lo que dice Isaías 53, que en la boca de Jesús nunca se encontró engaño. Jesús no practicaba la mentira, Jesús tampoco practicaba el engaño. Vamos a dar una pequeña definición de lo que es mentira y de lo que es engaño, y después vamos a mirar algunas enseñanzas de la Biblia. ¿Sí? ¿Qué es la mentira y el engaño? Mentira es una declaración falsa hecha con la intención deliberada de engañar. O sea, no basta con que algo que se diga sea falso. No, tiene que tener la intención deliberada de engañar. Engaño es acto o práctica destinada a engañar, sea por una apariencia o por una declaración. El engaño se puede hacer por medio de palabras, o el engaño se puede hacer por medio de acciones. Acciones que aparentan una cosa de manera tal que los que están viendo concluyan algo que es totalmente incorrecto. Otra definición de mentira: afirmación que una persona hace consciente de que no es verdad. Tiene que estar consciente de que no es verdad, tiene que ser deliberado. Si no hay la conciencia, si no es un acto deliberado, puede ser que esté diciendo algo que no es cierto, pero no es una mentira. Yo voy a dar un ejemplo sencillo. Digamos que tú estás convencido de que yo tengo 60 años. Esa es la conclusión que tú tienes. Alguien te dijo que yo tenía 60 años y tú estás convencido de que tengo 60 años, y alguien pregunta: ¿qué edad tiene Efraín? Y tú dices 60. Lo que tú estás diciendo no es cierto. Yo tengo 64 y 11 meses y 2 semanas. Estoy a punto de cumplir 65 en 2 semanas. Así que lo que tú estás diciendo no es cierto, no es verdad. Yo no tengo 60, pero lo que tú estás diciendo no es una mentira. Porque para que sea una mentira no basta con que la aseveración que tú estás haciendo sea incorrecta. Tiene que llevar una intencionalidad. Tiene que ser deliberado. Tú tienes que estar consciente
de que lo que tú estás diciendo es falso. Por lo tanto, pudiéramos estar diciendo cosas que no son ciertas y no ser mentiras. ¿Ok? Así que engaño. El engaño es la acción y efecto de engañar, inducir a alguien a tener por cierto aquello que no lo es, dar a la mentira apariencia de verdad, producir una ilusión. Todo eso se enmarca dentro de lo que es engaño. Cada vez que mientras tú estudias la Biblia, tú vas a descubrir que el reino de los cielos es un reino que se fundamenta en la verdad. En el reino de los cielos no existe la mentira. En el reino de los cielos no existe el engaño. Por eso nosotros encontramos en Efesios 4:25 que la escritura dice, por lo cual, desechando la mentira, desechándola, tirándola a un lado, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Es por esa razón que era imposible que Jesús practicara la mentira o practicara el engaño. ¿Por qué? Porque en el reino de los cielos no existe la mentira, no existe en el engaño. En el reino de los cielos no existe. Así que era imposible que Jesús practicara 99% la verdad y 1% la mentira. No, imposible, porque si él hubiese hecho eso, hubiese practicado el pecado, porque en el reino de los cielos mentira y engaño es pecado. Es un atentado contra la santidad de Dios. De hecho, el objetivo de la ley era enseñarle al hombre lo correcto de lo incorrecto. Recuerden que el objetivo de la ley, esto es un tema que lo hemos tratado en muchas reuniones de domingo, inclusive en algunas clases. El objetivo de la ley no era hacer al hombre santo. La ley no podía hacer al hombre santo. Al contrario, la ley siempre de alguna manera te agarraba, te prendía de alguna manera. Inclusive Jesús, siendo santo y perfecto, la ley lo agarró al momento de su muerte, porque la ley decía, maldito todo aquel que fuese colgado en un madero, y Jesús fue colgado en un madero. Él cumplió la ley toda su vida, pero al momento de morir, la ley lo prendió, la ley lo agarró. El objetivo de la ley no era perfeccionar al hombre, no era santificar al hombre. El objetivo de la ley era enseñarle al hombre, que el hombre pudiese entender lo correcto de lo incorrecto, porque antes de la ley nosotros vamos a ver a los hombres de Dios que practicaban la mentira y el engaño y hacían diferentes cosas que eran incorrectas. Los vemos, inclusive lo encontramos en un hombre tan excelente como Abraham, encontramos eso. Cuando llega la ley, ese es el objetivo, enseñar lo correcto y lo incorrecto. Y encontramos que entre los 10 mandamientos, que fueron los mandamientos que fueron escritos con el dedo de Dios, que fueron las tablas que Moisés se molestó y rompió, y después Dios se las le vuelve a dar otra vez esos mandamientos. Uno de los mandamientos decía, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. ¿Qué está diciendo Éxodo 20:16? No mentirás. No practiques la mentira. No la practiques. Deuteronomio 25:13 dice, no tendrás en tu bolsa pesa grande y pesa chica. Y era que en esta época no había moneda. Y tú ibas con en tu bolso, tú llevabas una pesa para negociar. Y se supone que esa pesa, digamos, tú decías, esto pesa tanto, 1 libra, por ejemplo, y negociamos, hacemos trueque. Entonces, Dios está diciendo ahí, hey, alguna gente tenían 2, una para comprar y una para vender, donde eran diferentes pesos, y de esa manera engañaban a la gente. En ese mismo Deuteronomio 25, los versos 15 al 16, siguiendo el tema, dice, pesa exacta y justa tendrás, porque eso era lo que ellos practicaban. Efa cabal y justo tendrás, para que tus días sean prolongados sobre la tierra que Jehová tu Dios te da, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que hace esto y cualquiera que hace injusticia. Cuando Dios quiere enseñarle a su pueblo lo que es correcto y lo que es incorrecto, este tema que estamos tocando tenía gran importancia para Dios. Proverbio 20:10 hace referencia inclusive a la ley, donde dice pesa falsa y medida falsa. Ambas cosas son abominación a Jehová. ¿Por qué razón? Porque ambas llevaban envuelto en sí lo que es la mentira y lo que es el engaño. Y Dios aborrece la mentira y el engaño.
Entonces encontramos que opuesto al reino de los cielos está el reino de las tinieblas, y este reino se fundamenta en la mentira, totalmente en la mentira. Mientras el reino de los cielos se fundamenta en la justicia, el reino de las tinieblas se fundamenta en la injusticia. Mientras el reino de los cielos se fundamenta en la verdad, el reino de las tinieblas se fundamenta en la mentira. Y es por eso que en Juan 8:44, un pasaje famoso, Jesús dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Él no fue que se lo enseñaron. No, él ha sido así. Y no ha permanecido en la verdad. No permaneció en la verdad, fundamento del reino de los cielos, porque no hay verdad en él. Si no hay verdad en él, ¿qué significa? ¿Qué es lo que hay en él? Mentira. Cuando habla mentira, de suyo habla. No es que alguien se la enseñó, no es que alguien lo dijo y él lo copió y está hablando mentira. No, no, no. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Qué Jesús está diciendo en Juan 8:44 para que nosotros podamos entender bien? Jesús está diciendo que en el interior de Satanás se encuentra, en el interior de Satanás se encuentra la mentira. Está en la naturaleza. Igual que la naturaleza de Dios es ser santo, igual que la naturaleza de Dios es ser santo, la naturaleza del diablo es la mentira, es el engaño y la mentira. Y de hecho lo vemos en Génesis, lo primero que él practica, lo primero que Satanás practica en Génesis es engaño. Lo último que Satanás practica en Apocalipsis, cuando lo soltaron, que dice que cuando lo soltaron, estuvo amarrado 1000 años y lo soltaron, dice la escritura que salió a engañar a las naciones. Lo primero que vemos que él hace en la Biblia es engañar, y lo último que nosotros vemos que él hace en la Biblia también es engañar. Y todo lo que hace entre medio de ese Génesis y ese Apocalipsis es engañar, porque esa es su naturaleza, el engaño. Así que Jesús está diciendo que Satanás se encuentra en la mentira, que está en su naturaleza, pero también está diciendo algo que es bien fuerte. Jesús está diciendo que si yo, Efraín Durán, estoy hablando mentira, eso significa que hay deseos del reino de las tinieblas, hay deseos de Satanás dentro de mí. Yo no estoy hablando de posesión demoníaca, ¿ok? Puede existir posesión demoníaca dentro de una persona, pero una persona puede estar practicando la mentira, tener deseos que lo llevan a la mentira, y no significa que tiene un demonio por dentro, ¿ok? Significa que podemos ser, que somos bombardeados por pensamientos, y esos pensamientos producen a la misma vez deseos, y eventualmente, si no trabajamos con ellos, terminamos ejecutando esos deseos que llegaron por pensamientos de un bombardeo satánico a mi mente. ¿Ok? El poder, la Biblia enseña que el poder del anticristo reside en la mentira y el engaño. El anticristo funciona a base de un poder que le otorga Satanás, y ese poder que le otorga Satanás es el arma más potente que Satanás tiene. ¿Cuál es el arma más potente que Satanás tiene? Es la mentira y el engaño. En eso consiste su poderío. La actividad del anticristo sobre la tierra se va a basar en una actividad de mentira y de engaño. Segunda Tesalonicenses 2:9 dice: inicuo, hablando acerca del anticristo, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. ¿Ves? Él llega no por cuenta propia, llega porque Satanás está detrás de que él venga a la tierra con gran poder, vendrá con gran poder y señales y prodigios mentirosos, que ¿quién se los otorga? Satanás. Prodigios mentirosos, con engaño. Apocalipsis 3:9, hablando acerca de la obra de Satanás, dice: y aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Otra vez vuelve a asociar aquí la Biblia en Apocalipsis la mentira con la obra de Satanás. Apocalipsis 12:9, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Por si acaso tenemos alguna duda, el gran dragón es Satanás, Diablo es Satanás, la serpiente antigua es Satanás, la serpiente en Génesis es Satanás, el cual engaña al mundo entero, porque en eso consiste su poder. Su poder consiste en el engaño.
el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Fue arrojado a la tierra. ¿Qué actividad va a generar en la tierra? Engaño. El reino de las tinieblas es un reino que se sustenta de mentira y de engaño. Cuando comenzamos esta clase, yo dije que yo pensaba que este era el reto más grande para nosotros como cristianos. Yo no estoy dando esta clase aquí como alguien que se para aquí diciendo yo soy un dechado de virtudes. Este tema que yo estoy hablando a mí no me toca, esto es para ustedes. Para nada. Yo no vengo con esa actitud, vengo con una actitud bajita de alguien que está enseñando algo que la Biblia enseña y que yo reconozco que yo necesito. Esta enseñanza yo la necesito en mi vida. Pero dije que en la Biblia pocos hombres, quién sabe, pocos hombres en la Biblia estarían cualificados para hablar de este tema con autoridad. En toda la Biblia nosotros encontramos a uno que Jesús hace referencia. Tal vez hubiera alguien más, pero no encontramos que se diga de nadie más, se dé una referencia. Jesús se encontró con muchas personas en el transcurso de su ministerio, pero solamente de una sola persona Jesús pudo afirmar que era alguien que vivía sin engaño, y eso lo vemos en Juan 1:47, cuando creo que era Felipe, que le estaba hablando a un hombre joven que se llamaba Natanael y le dijo, hemos encontrado al maestro, y Natanael tenía duda, así que Felipe le dijo, ven y ve. Y dice Juan 1:47, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Jesús sorprendido, pero es la única persona que Jesús hace referencia en toda la Biblia que dice que esa persona era verdadera, que no había engaño en esa persona. Y la palabra engaño, que en griego es dolo, significa truco, carnada, acechanza, engaño, mentira. Un truquero, decimos nosotros por ahí. Ese tipo es un truquero. ¿Saben lo que es? Y Jacob, que significa tramposo. La palabra engaño también, tramposo. Alguien que hace trampa. Hay algunas mentiras que nosotros las podemos practicar porque no las consideramos mentiras. Y yo quisiera tocar algunas en esta noche para tratar de aclarar en las mentes de nosotros. Número 1, promesas falsas. Promesas falsas. A veces nosotros estamos en conversaciones con personas y nosotros adrede nos piden algo y nosotros prometemos que lo vamos a hacer, prometemos que vamos a ir cuando no tenemos la menor intención de hacerlo. No tenemos la menor intención de cumplirlo y acostumbramos a hacer eso. Lo hacemos en la relación matrimonial, el esposo con la esposa con el esposo, lo hacemos con los hijos, lo hacemos con los papás, lo hacemos en la familia, lo hacemos con los amigos, lo hacemos en la iglesia. Mira que yo voy a tener esto en casa tal día, para que vaya. Sí, yo voy. Sí, tranquilo, pero no tenemos la intención de ir. Desde ya no tenemos la intención de ir. Sabemos dos cosas. Número 1, que no tenemos la intención de ir y dijimos que sí, que le vamos a hacer. Y número 2, que cuando seamos cuestionados dentro de una semana o 2 semanas que sea el evento, que nos digan, mira, te esperé y no fuiste, tenemos que, ahí vamos a sacarnos de la manga cualquier cosa para decir una mentira. O si nos llega la llamada telefónica, mira, son las 7 y no ha llegado, y ahí de la manga tenemos que sacarnos una mentira. ¿Por qué razón? Porque hacemos promesas falsas. Promesas falsas es una mentira. Si nosotros hacemos una promesa y tenemos la intención de que nosotros no vamos a cumplirla, es una mentira. Es una mentira que normalmente no va a viajar sola, me va a enredar en otra mentira cuando yo sea cuestionado en el momento de cumplir la promesa. Así que la Biblia dice que mejor es que no prometas antes que prometas y no cumplas. Eso dice la Biblia. Eso es lo que nosotros debemos practicar. Debemos practicar lo que dice la Biblia. Si prometo es porque sí lo voy a hacer, y si yo tengo dudas, voy a decir, no, mira, no te puedo prometer que lo voy a hacer, porque eso es lo que manda la Biblia. La Biblia dice que si no puedes cumplirlo, la Biblia dice, no lo prometas. ¿Ok? Así que, número 2,
adulación. Algo que se practica mucha gente, los latinos lo practican, lo practicamos los cristianos, lo practicamos. ¿Qué es adulación? Es una alabanza exagerada y generalmente interesada que se hace a una persona para conseguir un favor o ganar su voluntad. Cuando lo hacemos, sabemos que lo que estamos diciendo no es verdad, aunque pueda tener algo de verdad. Simplemente comenzamos a hablar alabanza de una persona, de algo, de una persona, de algo que la persona hizo, sí, para ganar su favor, para conseguir algo, para conseguir la buena voluntad de la persona, y practicamos eso. Cuando estamos diciendo cosas que se pueden fundamentar en una verdad, pero lo que estamos diciendo es una verdad exagerada. Job, en el capítulo 32 de su libro, en el libro de Job, verso 21, dice que no haga yo acepción de persona ni use lisonja con nadie. ¿Sabes lo que es lisonja? Lisonja es adulación. Es exactamente. Lisonja es adulación. Job dice que yo no haga, que no haga yo acepción de persona ni tampoco que adule a nadie, porque no es correcto esa práctica. Y lo interesante, a veces yo en la iglesia, en los años que llevo en la iglesia, yo he visto la adulación. Gente que lo hace y yo me quedo ahí mirando, procesando, viendo lo que está pasando. Y hay personas que les gusta practicar eso y lo repiten en su conducta, igual que prometer y sabiendo que no van a cumplir, etcétera. Son cosas conductas que nosotros debemos modificar. La hipocresía. La hipocresía es la falsedad que demuestra una persona en sus acciones o en sus palabras, fingiendo o pretendiendo cualidades o sentimientos que en realidad no tiene. Eso es hipocresía. Por lo tanto, es una mentira. Es cuando yo te vendo una idea diferente, digamos, de mí. Te vendo una idea diferente. Yo actúo de una manera para darte a entender que yo soy totalmente diferente a lo que en realidad yo soy. Que tengo sentimientos con respecto a algo que son totalmente diferentes a los sentimientos que yo tengo. Es fingir algo que no es cierto. Si hay algo en la Biblia que es bien claro que Jesús atacó, fue la hipocresía. Lo practicaban los fariseos cuando los fariseos se lavaban la cara, caminaban por la ciudad cabizbajo, así como moribundo, para que la gente pensara que ellos estaban ayunando y que por estar ayunando estaban tan demacrados, porque ellos son personas bien consagradas a Dios, y ellos lo que perseguían era que la gente pensara que ellos eran consagrados, cuando en realidad solo lo que estaban buscando era una apariencia. Eso es hipocresía, y en la Biblia es mentira, y es altamente condenado en la Biblia por Jesús, por los apóstoles, por el Espíritu Santo. Jesús le dice a los fariseos en Mateo 23-28, así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Es cuando lo que yo trato de mostrar por fuera no realmente no es y no se parece en nada a lo que existe dentro. Eso es hipocresía. De hecho, esto es tan fuerte que Pablo, por esa razón, se atrevió a enfrentar a Pedro en el libro de Gálatas, cuando esta es la famosa historia donde el apóstol Pedro comía con todos los hermanos tranquilamente, y había hermanos que no, había una serie de hermanos en Galacia que no eran judíos. Y entonces Pedro comía con ellos. Llegaron unos hermanos de Jerusalén, de parte de Jacobo, llegaron allá, estos que son judíos cristianos, llegan, y cuando llegan, ellos comían aparte. Y Pedro se sentó aparte con ellos. Y la hipocresía de Pedro, y como Pedro era un apóstol muy famoso, hasta un hermano maduro como Bernabé, dice la Biblia que fue arrastrado por la hipocresía de Pedro. Y es cuando Pablo, en Gálatas 2, Pablo, que es un predicador de la gracia a fuego, en Gálatas 2:13, dice, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé
fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pablo enfrentó a Pedro porque su actitud era una de hipocresía, es una mentira y es repudiada por la Biblia. Otra mentira que nosotros podemos practicar, lo que son medias verdades. ¿Qué son medias verdades? Es posible decir cosas que son técnicamente ciertas, sin embargo, dejamos de lado los hechos pertinentes. Es cuando omitimos algo que puede ser pequeño pero sustancial, con el objetivo de que los que escuchan lleguen a una conclusión incorrecta. Esos son medias verdades. Es cuando la historia, yo cuento la historia casi en su totalidad, pero modifico un punto que era demasiado importante, ese punto. Y si yo escuchara ese punto, yo llego a una conclusión correcta de lo que pasó allí. Pero al quitarme eso, ese punto, al quitar esa palabrita, yo voy a llegar a una conclusión totalmente incorrecta, voy a llegar a una conclusión que no es verdad, y la intención era esa, era contar la historia como una media verdad. Y eso se da mucho en las cortes, las personas que acusan, etcétera, cuentan las cosas, pero no cuentan no lo cuentan todo. Y de ahí es el trabajo del abogado y del fiscal, hacer las preguntas pertinentes y las preguntas necesarias para encontrar la verdad, encontrar eso que no se contó, encontrar eso que no se dijo, para que entonces sea el juez o sea el jurado pueda evaluar en realidad con todos los hechos lo que ocurrió y no llega a una conclusión que sea una mentira. Hay un ejemplo, bueno, hay diferentes ejemplos, pero aquí hay un ejemplo de la Biblia, Génesis 37-31. Esta es la historia cuando los hermanos de José estaban molestos con José y decidieron primeramente meterlo en una cisterna, venderlo, etcétera. Y después cuando van de regreso a su casa, a la casa, ellos están pensando qué van a hacer, qué le van a decir a su papá. Ellos, dice la Biblia, Génesis 37-31. Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre. Eso fue, ellos básicamente, ellos no dijeron que José estaba muerto cuando leamos la historia. Ellos no dijeron eso. Ellos simplemente cogieron la vestidura de José y le echaron sangre. Y enviaron la túnica de color y se la trajeron a su padre y le dijeron, esto hemos hallado. Reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Recuerdan que Jacob le había mandado hacer una túnica de colores a José que era especial. Esa es la túnica que los hijos traen, llena de sangre. Dice, encontramos esto. Mira a ver si está en la túnica de José. Mira a ver. Y cuando el papá la ve llena de sangre, y dice, y él la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró, José ha sido despedazado. ¿Ves? El papá llegó a una conclusión porque los hijos le ocultaron y simplemente crearon todo una fantasía para que el papá llegara a esa conclusión. José está muerto, una bestia lo mató, perdí a mi hijo. Medias verdades. Si hay engaño y mentira, significa que hay obra del reino de las tinieblas dentro de mí. Eso es lo que enseña la Biblia. Si hay engaño y mentira, mientras haya engaño y mentira en mí, eso significa que hay obra del reino de las tinieblas dentro de mí. Hechos 13:10, un pasaje fuerte. Está la historia de Pablo. Pablo es con el mago Elimas, que Elimas lo seguía y estaba ahí cerca de ellos. Y Pablo en una se incomoda sabiendo que el espíritu que hay en el mago Elimas no es correcto, se vira y en el verso 10 le dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Y ahí le dio una palabra de ceguera, que Elimas quedó ciego en ese momento. Engaño, maldad, diablo. Siempre que haya engaño, hay algo del diablo. Siempre que haya diablo, hay algo de engaño por ahí. Por lo menos la intención de él de producir engaño dentro de nosotros, en nuestro interior. Recuerdo, algunos de ustedes recordarán que hace muchos años vino el pastor Roberto Miranda
con nosotros y un domingo dijo algo que a mí nunca en la vida se me ha olvidado. Pastor Roberto Miranda dijo que Satanás no pudo hacer nada en contra de Jesús porque nunca encontró algo de él, algo de Satanás, algo del diablo dentro de Jesús. Satanás puede obrar en nosotros y tentarnos porque él mira y dice, y él sabe nuestro historial, ¿verdad? Ellos nos carpetean a nosotros, los diablitos nos carpetean. Eso fue un tema que ya miramos hace tanto tiempo, basado en Hechos de los Apóstoles. Ellos saben, nos investigan, están al acecho, saben cómo somos nosotros, conocen de nuestro pasado para tratar de hacernos ofertas a nosotros que nos lleven a ese territorio de mentira y de engaño. Estamos terminando ya. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 1, usa la palabra desechando. Nosotros la conocemos. Desechando es despojándose, es lo mismo. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. La Biblia lo que está diciendo es que me toca a mí. Volvemos al principio de las primeras clases que nosotros tocamos sobre el tema del carácter, que cuando hablamos del tema del carácter, todo cambio necesita que sea decisional, tiene que ser intencional. No va a ocurrir si nosotros no lo planificamos. No va a ocurrir de casualidad. De casualidad no voy a dejar la mentira. De casualidad no voy a dejar el engaño. No, tiene que ser intencional. La palabra desechando incluye una voluntad mía. La palabra desechando incluye una decisión mía. La palabra desechando incluye una intencionalidad mía en yo decir, no vuelvo a practicar la mentira. No lo vuelvo a practicar. No vuelvo a practicar el engaño en la vida mía. No quiero hacerlo. Esto es un tema en el que todos nosotros hemos sido culpables. Todos nosotros somos responsables. Obviamente, no cargamos esa culpa porque Cristo la cargó por nosotros. Pero eso no significa que si nosotros todavía estamos en prácticas no significa que nos quedemos en ella. No, pues la Biblia nos manda. Una cosa es el perdón del Señor y otra cosa es mi relación con el Espíritu Santo. Yo necesito desechar la mentira de la vida mía y solamente se puede hacer intencionalmente. Colosenses capítulo 3 verso 9. Hay tanto sobre este tema, hermano. Si usted va a buscar, usted va a encontrar tantos y tantos y tantos versos. Yo lo que hice fue escoger unos cuantos nada más de tanto que había. Colosenses 3:9 dice, no mentáis los unos a los otros, habiendo despojado, ahorita cuando leímos desechando, despojándose, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. ¿Y qué está diciendo Colosenses? Si yo me despojé del viejo hombre, entonces como consecuencia de eso, yo no puedo seguir practicando la mentira en la vida mía. Si me despojé del viejo hombre, yo no puedo seguir practicando el engaño en la vida mía. Amén. Dios te bendiga un montón. Yo me imagino que este tema es uno de esos que probablemente no haya muchas preguntas, pero no hay problema, ¿ok? Ita, estoy contigo.